Hola, muy buenos días. El día de hoy, lunes, vamos a trabajar con las materias de matemáticas, geografía, español e historia. Ahora bien, el primer tema en la materia de matemáticas es la suma y resta de números decimales. Continuamos con este tema recordando que para realizar cualquier suma o resta de números decimales es muy importante alinear los puntos decimales en cada cantidad para que no tengamos errores. En la siguiente actividad nos muestra un problema que dice así: si fueras a desayunar a la tienda de Doña Lucha acompañado de tu mamá o papá, ¿qué tortas y bebidas comprarían? ¿Cuánto gastarían en total los dos? Observemos la siguiente tabla con los precios de las tortas y las bebidas de la tienda de Doña Lucha. Por ejemplo, si pedimos 2 tortas de pollo, en donde cada una cuesta 14 pesos con 75 centavos, un jugo de 9.45 y un licuado de 13.50, en este caso no importa el orden en el que escribamos las cantidades, ya que es una suma y el orden no afecta el resultado, siempre y cuando alineemos muy bien lo que son los puntos decimales. Así podemos sumar 14.75 más 14.75 más 9.45 más 13.50 y nos da un total de 62.45 o de otra manera 62 pesos con 45 centavos. Ahora bien, en la página de nuestro libro de matemáticas número 27 nos indica resolver la consigna número 2 en equipo. En este caso lo vamos a realizar con algún familiar, en donde en el número 1 nos pide resolver un problema en donde dice: Paula registró en una libreta sus ahorros de una semana. El lunes 21.50, el martes 42.75, el miércoles 15.25, el jueves 32.20 y el viernes 13.45. ¿Cuánto ahorró en total? En este caso se tendría que sumar todas las cantidades para poder saber el total que ahorró Paula. Ahora bien, en el número 2 vamos a resolver algunos ejercicios de suma de números decimales. En tu libreta puedes hacerlas de forma vertical para que sea más sencillo y poner tus respuestas. Por otra parte, en la materia de geografía vamos a retomar el tema de los elementos en los mapas. Recordemos que un mapa es una forma de representar a la realidad, o en este caso a la Tierra. ¿Ok? Y los mapas tienen distintos elementos o características. Uno de ellos es el título, en el que se expresa el tema del que se trata el mapa. Otro es la rosa de los vientos, que nos ayuda a ubicar el norte, el sur, el este y el oeste. La escala, que nos indica cuántas veces se redujo del tamaño original. También tenemos la simbología, que se puede representar por medio de colores, por medio de figuras, por medio de dibujos. Y también tenemos a las coordenadas geográficas, las cuales son los paralelos y los meridianos, y las podemos identificar porque en los mapas o planisferios
encontramos líneas horizontales y verticales que dividen a todo el mapa o planisferio, y alrededor están los grados de las coordenadas, por ejemplo 90 grados, 180 grados, etc. Ahora bien, en la siguiente actividad de la página 29 en nuestro libro de geografía vamos a realizar lo siguiente. Ya que vimos lo que son los elementos de un mapa, revisaremos e identificaremos si le hace falta algo o si hay algún elemento incorrecto en el mapa que se muestra en la parte de abajo de la página 29 de nuestro libro. Corregiremos el mapa de México que está abajo y lo completaremos con los elementos que se nos pide. Primero revisaremos los puntos cardinales marcados en la rosa de los vientos. Si encontramos algún error, si por ejemplo donde dice norte no es norte y es sur o al revés, pues vamos a corregirlo en nuestro libro. También observaremos bien el mapa para dibujar dentro de cada rectángulo de la simbología aquellos elementos que están representados en el mapa y no aparecen en este recuadro. Por ejemplo, si en el mapa aparece el símbolo de un triángulo, en el cuadrito de la simbología vamos a dibujar el triángulo en caso de que no aparezca. Ahora bien, en la escala nos indica que se representan objetos de 300 a 600 kilómetros. Entonces, en nuestra libreta vamos a escribir qué objetos consideras que se podrían ver bien en esta escala. Enseguida podemos ver que este mapa no tiene título, por lo tanto vamos a ponerle un título que exprese la información que se está representando. Y finalmente vas a responder de forma individual qué elemento de los mapas te ayudó a interpretar mejor la información que se representa y por qué. Ahora hablaremos acerca de los formularios, como el que se muestra en la presentación. Un formulario es un documento en el que se registran básicamente los datos de una persona. ¿Para qué? Para iniciar un trámite, para abrir un expediente, para ingresar a una institución, para pedir cierta información, etc. Es muy importante que todos los datos sean reales y exactos, porque en ocasiones se suelen pedir documentos que comprueben estos datos. Por ejemplo, el acta de nacimiento, la credencial de identificación o credencial de lector, la CURP, etc. Y también a los formularios se les conoce como formatos, como podemos ver en este formulario para pedir el préstamo de un libro de la biblioteca del aula, en donde hay espacios en blanco donde escribiremos datos como el nombre de la escuela, el número de la ficha, grado y grupo, fecha de préstamo, fecha de entrega, nombre del alumno, título del libro, nombre del autor, clasificación del libro y por último la firma del maestro y la firma del alumno. Algunos ejemplos de formularios son los siguientes: en el acta de nacimiento, CURP y cartilla de vacunación. ¿Por qué? Porque en estos documentos hay espacios que son llenados con cierta información, por ejemplo, con tu nombre, tus apellidos, tu fecha de nacimiento, el nombre de tus padres, etc. Ahora bien, hay dos tipos de formularios. Tenemos a los formularios impresos, es decir, que son aquellos en los que tenemos de forma física en una hoja y podemos llenar a mano con lapicero
Y están los formularios digitales, los cuales llenamos de forma digital o en línea. En el siguiente ejemplo tenemos un pagaré, el cual es un formulario. ¿Por qué? Porque tiene espacios en blanco en donde tenemos que llenar con ciertos datos. Por ejemplo, el número de pagaré, la cantidad por la cual está estipulada o escrito, también la fecha, la cantidad con letra, el nombre, la dirección de la persona encargada y la firma. En los formularios como este vamos a encontrar abreviaturas. Una abreviatura es una letra o un conjunto de letras que se utiliza en la escritura para representar una palabra de uso frecuente. Esto lo hacemos para escribir esa palabra de una forma más corta y después de la abreviatura se escribe punto. Por ejemplo, tenemos la abreviatura NO punto, que significa número, y la abreviatura de TEL punto, el cual significa teléfono. Y tenemos otras como AV punto, que significa avenida, número con las letras NUM punto, entre otros ejemplos. Ahora bien, además de abreviaturas, los formularios contienen siglas. Una sigla se forma con las letras iniciales de dos o más palabras. Puede representar nombre de escuelas, de instituciones, de organizaciones o de organismos. Y a diferencia de las abreviaturas, en las que se termina con un punto, las siglas no se escriben con punto, es decir, al final de la sigla no va a tener punto, solamente son las letras iniciales de las palabras que se representen con esa sigla. Por ejemplo, si tenemos la sigla ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, o SEP, Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, vamos a ver las partes de un formulario. La primera parte o elemento de un formulario es el título, el cual nos indica el trámite que se va a realizar, como lo podemos mostrar en este ejemplo, que se trata de la inscripción al equipo de fútbol femenil. Por otro lado tenemos el logo o logotipo o nombre, que nos indica el organismo o lugar en donde se va a realizar el trámite. Aquí se representa por medio de un dibujo que representa a su vez a alguna organización, alguna institución. Enseguida tenemos las entradas, que son la información que se debe escribir, es decir, los datos que nos solicitan, por ejemplo, el nombre del aspirante, apellidos y nombre, fecha de nacimiento, nombre de su padre o tutor, empezando con apellido paterno, apellido materno y nombres. Así como si también se indica que señale con una X el parentesco si se trata de tu papá, de tu mamá o de un tutor. Estas son las entradas. Por último tenemos la firma, en la que indicamos que estamos de acuerdo en realizar el trámite. Esta se encuentra en la parte final del formulario, en donde nos suelen pedir también, aparte de la firma, nuestro nombre. Muy bien, ya que vimos lo que es un formulario, que básicamente es un formato
que nos pide información para realizar ciertos trámites o cierta información por llenar, en la página 34 y 35 de nuestro libro de español vamos a realizar lo que nos pide ahí. En la página 34 leeremos la situación de Elena y escribiremos dentro de los espacios en blanco del balón los datos de Elena que crees que se solicitan en el documento. Enseguida, en la página 35 vamos a observar las siguientes imágenes que nos muestran distintos tipos y ejemplos de formularios. Ahí podemos ver algunos formularios impresos y otros formularios digitales. Y en la parte de abajo contestaremos las preguntas. ¿Qué son los documentos anteriores y dónde has visto alguno igual o parecido? En la siguiente actividad platicaremos acerca de las imágenes que observamos anteriormente en las páginas 34 y 35 de nuestro libro de español para responder en nuestra libreta. Los textos que observaste en las imágenes se conocen como formularios, dónde los has visto y si has realizado o llenado alguno. En el caso de que sí, menciona cuál o cuáles. Muy bien. El siguiente tema del día de hoy es la pintura rupestre. Recordemos que las pinturas rupestres son pinturas realizadas sobre superficies rocosas, de ahí su nombre, es decir, sobre rocas, piedras y en cuevas. Estas pinturas las realizaban nuestros antepasados, los antiguos pobladores de lo que anteriormente fue Mesoamérica, Aritoamérica o Asisamérica, hace miles y miles de años. Estas pinturas las realizaban con distintos materiales, como por ejemplo, la pintura la realizaban utilizando carbón, utilizando tierra, utilizando lodo o barro e inclusive usando sangre de los animales. Y para pintar utilizaban las manos, además de ramas y del pelo de los animales que cazaban. Esto para representar su forma de vida, para representar las actividades que realizaban en ese entonces y los animales que cazaban. Muy bien, para terminar dibujaremos una pintura parecida a las anteriores, es decir, una pintura rupestre, usando café soluble con agua y nuestras manos como pincel. Vamos a realizarlo sobre algún papel resistente que puede ser cartón, puede ser papel cascarón o inclusive una cartulina, en donde mostraremos y representaremos algo o una característica de la vida antigua. Recordemos ponerle título a nuestro trabajo y finalmente representaremos y explicaremos nuestra pintura rupestre a nuestros familiares, incluyendo la presentación, el título de tu pintura y qué representa cada dibujo realizado sobre ella, así como también los desafíos que consideras tenían los hombres y mujeres de la prehistoria en ese entonces. ¿Ok? Muy bien, esta es